Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Y pues vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a seguir con esta serie de prédicas acerca de creyente o discípulo. Y hoy vamos a mirar un tema muy importante. Es una de las bases para poder ser discípulo de Cristo Jesús. Es uno de los fundamentos del cristianismo. Y vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, le vamos a dar lectura al versículo 6. Pues bien, la palabra de Dios dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por una nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de leerla. Ahora te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para poder entenderla, Señor. Tú sabes, Padre, qué es lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, Señor. Padre, después de una semana de actividades, hoy estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Padre, danos esa sabiduría, esa gracia para entenderla, para entender este gran requisito que tienes tú, Señor, a través de tu palabra para poder ser discípulos tuyos, Padre. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Por ello necesitamos conocer más de este tema, saber más de este tema, saber si realmente tenemos esa fe que nos lleve a estar en comunión contigo, esa fe que nos lleve a estar salvos delante de ti, Señor, esa fe puesta en ti, en el autor y consumador de la fe. Ayúdanos esta mañana, Señor, y asístenos con tu Santo Espíritu para poder entender y explicar esta palabra tuya. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues como ves, hoy vamos a tocar la fe en el discípulo. Y pudiéramos pensar que este es un tema sencillo, pudiéramos entender a lo mejor que esto es sencillo, pero hay muchas cosas que necesitamos meditar en ellas, ¿sí? Porque la palabra de Dios es clara, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pudiera ser que alguna fe pudiera ser falsa. Puede haber fe falsa, ¿sí? ¿Cuál pudiera ser? Toda aquella que no está puesta en Dios, está puesta en otras cosas, está puesta a lo mejor en gente, en alguna cosa, en algún ídolo, ¿sí? En muchas cosas, menos en Dios. Pudiera estar tu fe puesta a lo mejor en una persona,
una persona muy allegada a ti, una persona que pudiera ser tu esposo, tu esposa, tu comadre, tu compadre, un chamán, un pastor, porque a veces creen que la palabra del pastor está sobre la palabra de Dios, y eso no puede ser, ¿verdad? Algún brujo, ¿sí? A veces cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, las enfermedades a la vida, recurrimos a todo mundo y ya lo último dejamos a Dios como último recurso, ¿verdad? Y vemos, pues el escritor de los Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es confianza. La fe es fiabilidad en algo. Es fiarse de algo, es estar seguro que Él no falla, ¿sí? Entonces hoy miraremos este tema de la fe, que es muy importante porque la palabra de Dios dice que pues no puede haber un verdadero discípulo sin una fe arraigada, muy profunda, firme en Dios, que no cuestiona al Dios vivo, ¿sí? El que está disponiéndose a ponerse en manos de Dios para hacer obras para Dios, para hacer grandes cosas para Dios, pues debe confiar en Dios. Debe de confiar en Él, porque sin fe es imposible, dice. ¿Ah? Un gran siervo de Dios decía esto, todos los gigantes de Dios, dice, han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque reconocieron que Dios estaba con ellos. Entonces, para ponernos a hacer alguna obra, a hacer cosas para Dios, necesitamos estar seguros que Dios esté con nosotros. O sea, nuestra confianza está en Dios. ¿Sí? Ahora, pues la verdadera fe siempre va a descansar o siempre descansa en alguna promesa de Dios, en alguna porción de su palabra. Y esto es muy importante para el discípulo. ¿Sí? ¿Por qué? Primero el discípulo lee la palabra, va a la palabra y a lo mejor toma alguna de las promesas que vienen a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma aquella promesa y la aplica a tu mente, a tu corazón, ¿sí? La pone ahí en tu conciencia y vas caminando por ella, por tu vida, de una manera muy, muy personal, ¿sí? Entonces, el discípulo queda consciente de que Dios le ha hablado directamente. ¿Por qué? Porque confía en que esto es la palabra de Dios. Confía que este es el medio por el cual Dios le está hablando a su vida. ¿Sí? Entonces, pues es una absoluta confianza en la palabra y en Dios, de lo que Él ha prometido a través de ella, de lo que Él promete. Considera esa promesa tan segura, hermano, como si ya estuviera cumplida en su vida. Aun cuando humanamente hablando, esta sea imposible. ¿Por qué? Porque lo promete Dios. Y pudiera ser a lo mejor un mandamiento más que una promesa. Pero para la fe no hay diferencia. Si Dios manda, Él provee. Si Dios te promete, Él va a proveerte. ¿Sí? Fíjate, si le pide a Pedro que camine sobre el mar, pues Dios le iba a proveer esa confianza. Y lo hizo a tal grado que cuando le dice Jesús a Pedro, ven, y Jesús estaba sobre el mar. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando se le queda mirando a Jesús
empieza a caminar. ¿Era posible caminar sobre el mar? ¿Es posible caminar sobre el mar? No. Pero Pedro tenía su mirada en Cristo Jesús. Pero dice que cuando empiezan a venir los vientos, desvía tantito su mirada. Cambia, en lugar de seguir viendo a Jesús, quita la mirada de Jesús y ve el obstáculo. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir. ¿Por qué? No es que no haya tenido fe, es que dejó de ver a aquel que le estaba proveyendo el poder para caminar sobre el agua. ¿Sí? Entonces, son cosas que necesitamos entender, que el Señor Jesús provee todo lo necesario. ¿Por qué? La fe no opera en el reino de lo posible. O sea, no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder humano. ¿Sí? La iniciativa de la fe comienza donde cesan las probabilidades y donde falla la vista y los sentidos y donde falla también la ciencia. Ahí es donde empieza la fe. ¿A cuántos y cuántos enfermos han desahuciado? Y luego interviene Dios y sana a esa persona. La fe dice, si la única objeción es imposible, aquello puede hacerse. La fe hace entrar a Dios al escenario, por lo tanto, no sabe de dificultades. Aún se ríe de lo imposible. Aún es tan seguro de lo que va a ser, porque está creyendo que Dios no va a fallar una vez más. ¿Sí? La fe puesta en Dios responde a toda duda, a toda aquella incertidumbre. ¿Sí? La gran solución a todo problema es fe. Todo lo remite a Él, a Dios, y por eso es tan importante la fe. Sí, para la fe no es difícil dar una solución a un problema material. Para la fe no es imposible hablar de una solución a un problema material en cuanto a miles de pesos o aún a millones de pesos. Para la fe no es imposible a lo mejor quitar un dolor de cabeza, como restaurar un miembro completamente. Para la fe no es imposible eso. Y para Dios menos. ¿Sí? Si tu fe está depositada en Dios, créeme que puedes orar por un simple dolor de cabeza y a lo mejor esa persona va a sanar. Puedes restaurar un miembro del cuerpo. ¿Sí? O tratar un simple pecado. El pecado más sencillo, más simple, lo puede quitar, como puede perdonar a un asesino, a un ladrón, a un borracho, a un drogadicto. ¿Sí? Para la fe no hay imposibles. ¿Sí? A lo mejor la incredulidad viene a las vidas y dice, ¿cómo va a ser posible que se haga esto? ¿Cómo va a ser posible aquello? ¿Cómo es posible tal cosa? Está llena de dificultades, está llena de cómo, está llena de pretextos. La fe tiene una sola gran respuesta para todos estos pretextos, para estos cómo, y esa respuesta es Dios. Esa respuesta a todo esto es Dios. ¿Sí? Fíjate la historia de Abraham. Humanamente era imposible para Abraham y Sara que tuvieran un hijo. Pero Dios se los había prometido. Y ya estaban avanzados en edad. ¿Sí? Y cuando escucha la promesa, Abraham no duda. ¿Por qué?
porque no había una sola posibilidad de que Dios le estuviera mintiendo. Él conocía a Dios. Dice la Escritura que era amigo de Dios y no había posibilidades de que Dios fallara. Ahora vemos en Romanos el apóstol Pablo cómo narra este suceso. Romanos 4. Romanos 4, versículo 18 al 21, dice así. Está hablando de la promesa de Dios para Abraham, ¿sí? Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí estaba la promesa de Dios para Sara. A ver, Sara, vas a tener un hijo, ¿sí? Vas a tener un hijo y ese hijo va a ser de Abraham. ¿Cómo? Abraham casi de 100 años, ella estéril, ella ya se le había quitado la costumbre de las mujeres, dice la Biblia. Pero fíjate lo importante que dice el apóstol Pablo. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó la promesa, aunque veía o pudiera mirarse a sí mismo y decir, bueno, yo ya estoy viejo, pero eso no vino a su mente. ¿Por qué? Porque era la promesa de parte de Dios. Estaba recibiendo esa fe, esa promesa de parte de Dios, y él tenía fe en Dios, le había obedecido en todo. Conocía a Dios. Y ahora que llegaba esta promesa, ya a lo mejor muchos pudieran decir, pues ya para qué, ya de 100 años. Pero dice que él creyó, ¿sí?, contra esa esperanza. ¿Por qué? Fíjate el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, a lo mejor veía su cuerpo, a lo mejor veía a su esposa, pero él confiaba en Dios. Él tenía la plena certeza de que Dios le estaba prometiendo. O sea, no miró las circunstancias, ¿sí?, no miró las dificultades. Él miró la promesa que le estaba dando a Dios. ¿Y de quién venía esa promesa? ¿Sí? No puso en tela de duda la palabra de Dios. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sí? O sea, dándole la gloria a Dios. Sí, Señor, ¿tú estás prometiendo? Amén. Así va a pasar. Así va a ser. Aunque todo mundo me pudiera decir que eso no va a ser posible, por fe creo que se va a realizar. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él conocía a Dios. Él sabía quién era su amigo, y su amigo era Dios, ¿sí? Entonces, la fe ve la promesa y mira a Dios de quien viene esa promesa, y mira a ese ser todopoderoso, ¿sí? La fe ríe de lo imposible. Y una vez más, después de consumado, dice, lo ha hecho otra vez el Dios invisible.
el Dios que mucha gente no ve. ¿Sí? Nuestro Dios es especialista en imposibilidades. ¿Sí? Para la gente es imposible. Para la gente común, para la gente que no conoce a Dios, es imposible. ¿Sí? Y muchos, aún de los que conocen de Dios, dudan de las promesas de Dios. Sara en su momento dudó. Sara en su momento, cuando viene Dios a decirle, vas a ser madre. Y ella estaba con Abraham. Dice que fueron a preparar alimentos para que Dios se agradara de ellos, allá en el capítulo 18 del Génesis. Y dice que en su momento, cuando Dios le está diciendo, mira, Abraham, ¿sabes contar las estrellas, la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. Y Sara se ríe. Y Dios le dice a Abraham, ¿acaso hay imposibles para Dios? Allá en el versículo 14 de Génesis 18 le dice, ¿acaso hay imposibles para Dios? ¿No? ¿Sí? ¿Qué cosa difícil hay para Dios? Nada. ¿Sí? Lucas 1:37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Aquí está hablándonos de cuando recibe el mensaje de parte de Dios María y le dice, tú vas a tener un hijo. ¿Y qué dice María? Ay, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a tener un hijo si no he conocido varón? No he conocido varón, Señor. ¿Sí? Y le dice, bueno, fíjate, tu pariente Elizabeth, ella está embarazada, tiene 6 meses de embarazo y ella era estéril y hoy va a tener un hijo. ¿Sí? Entonces dice, nada, porque nada hay imposible para Dios. Y otro texto que es muy bueno, Lucas 18, versículo 27. Fíjate, Lucas 18, 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el original, en el escrito original, esta última frase cambia. En el original, lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Así dice el original. Es posible con Dios. Aquí dice, es posible para Dios. Y en el original dice, es posible con Dios. ¿Sí? Lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. ¿Sí? Entonces, pues vemos que aquí los discípulos se quedan asombrados. ¿Por qué? Porque acaba de suceder que va el joven rico. ¿Sí? Y al ver el comportamiento de este joven, él había guardado la ley. Él conocía la palabra. Pero al mirar la demanda de Cristo Jesús para ser discípulo, dice que se fue triste. ¿Sí? Y entonces los que vieron, los que oyeron, se preguntaron entre ellos, ¿quién podrá ser salvo? Son muchas las demandas de Cristo Jesús. Por eso Él les contesta, lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Con Dios todo es posible. ¿Sí? Marcos 9. Marcos 9. Aquí vemos otra escena donde
el Señor Jesús está delante de los discípulos y delante de gran multitud, como siempre andaba el Señor Jesús, ¿sí? Y dice que estaban platicando, estaban a lo mejor mirando o discutiendo por qué no habían podido sanar a un joven o a un niño. No dice exactamente qué edad tenía, pero dice que este joven había sido traído a los discípulos. Y ahora el papá les decía, pues maestro, traje a estos tus discípulos, a mi hijo, pero no pudieron sanarlo. No pudieron echar fuera ese espíritu que tiene. ¿Ya? Y en el versículo 23 le dice el Señor Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Si puedes creer al que cree. ¿Y qué le dijo el papá? Sí, Señor, yo creo. No, se humilló ante Cristo Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Ayuda mi incredulidad. Tenía delante a Cristo Jesús y dudaba. Por eso él se humilla ante Cristo Jesús y le dice, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la duda? La duda ve el obstáculo. La fe ve el camino abierto. ¿Sí? La duda ve la noche más oscura. La fe ve la luz más brillante. La duda teme dar ese paso o teme dar el primer paso. La fe vuela en las alturas. En tu nombre haremos esto, en tu nombre haremos aquello. ¿Por qué? Porque confían en Dios. ¿Sí? La duda tiene muchas preguntas. ¿Será posible? ¿Acaso será posible esto? La fe contesta, sí, sí va a ser posible, porque Dios lo ha prometido. Muy segura. No duda. ¿Sí? Entonces, debido a que la fe trata de lo sobrenatural y lo divino, a veces, pues no siempre es razonable. No siempre a veces es razonable. ¿Por qué? Porque muchas veces el discípulo actúa en contra de lo razonable, de todo aquello que pudieras decir, es que es ilógico lo que ustedes hacen. De hecho, mucha gente que no conoce a Dios, de hecho, dicen, ¿no?, que a veces el cristiano actúa de una manera irracional. Pero no, ¿sí? Porque si vamos, por ejemplo, a ejemplos bíblicos, Abraham, cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Salte de tu casa, deja tu parentela. Y él no cuestionó. Él dice que sin saber a dónde iba, obedeció a Dios. ¿Ah? ¿Sí? Lo podemos mirar ahí en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, ¿sí? O sea, por la confianza que tenía. Fe es confianza. Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Pero no cuestionó a Dios. Él dijo, sí, Señor, voy. ¿Sí? Cuando Dios, allá en el capítulo 6 de Josué, manda a Josué a que fuera a Jericó. Y llega a Jericó y está todo cercado. Estaban las murallas, todo. Estaba cercada la ciudad. ¿Y qué pensarían? Pues vamos a hacer algo, vamos a aventar piedras o vamos a hacer una estrategia para que podamos entrar. Y Dios le dijo, no, tienes que dar nada más. ¿Cuántas vueltas dio? ¿O cuántos días rodeó? Le dijo Dios, mira, vas a agarrar teas ardientes, las vas a poner en una olla y vas a dar vueltas.
¿Cuántas vueltas? Como que dudan. ¿Cuántas? ¿Días? ¿Cuántos días? 7 días vas a tener que rodear la ciudad. ¿Y cuántas vueltas le vas a dar? 7, ¿seguros? Uno diario y el último día 6. Fueron 13 vueltas las que di. ¿Sí? Y mucha gente, pues a lo mejor diría, pues están locos, como con las puras vueltas y como Dios así lo había prometido. Y Josué confiaba en Dios. ¿Sí? Si hoy a lo mejor llegara a realizarse esto, la gente diría, pues están locos. ¿Sí? Por eso a veces dicen que es irracional la fe, pero no, hermano. La fe en realidad es absolutamente racional. ¿Qué más grande o qué más cosa más razonable que la criatura confíe en su creador? Sí, tú y yo somos criatura de Dios, es nuestro creador. ¿Es razonable confiar en Él? ¿O creen que es una locura confiar en aquel que no miente, no falla, no se equivoca? Confiar en Dios es lo más sensato, lo más cuerdo y racional que un hombre puede hacer. No es aventarse un salto de las alturas sin saber si vas a morir o no vas a morir. No es dar un salto hacia las tinieblas. La fe demanda la evidencia más segura y la halla en la palabra infalible de Dios. Ahí está toda la evidencia que tú puedes buscar para que tu fe crezca. Nadie ha confiado en vano, hermanos. Ninguno que ha confiado en Dios dice que es avergonzado. La fe en el Señor no incluye riesgos de ningún tipo. Por el contrario, la fe glorifica verdaderamente a Dios. Le da el lugar como el único ser completo, digno de confianza. Digno de que confiemos en Él. Pero, por otra parte, la incredulidad ofende a Dios. La incredulidad deshonra a Dios. Le acusa de mentiroso. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate qué importante es este texto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Estoy seguro de lo que creo. ¿Por qué? Porque creo en el Hijo de Dios, en aquel que hizo la obra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el único medio para que yo pueda ser salvo. ¿Sí? Y dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Entonces, la fe pues viene a colocar al hombre en su verdadero lugar, humilde, humillado, delante del soberano, delante del trono de Dios, de aquel que es Señor de todas las cosas. Sí, el creyente, el cristiano, el discípulo, pues no camina por la vista, él camina por fe. Lo dijo Pablo, ¿no? Porque no andamos por vista, sino por fe. Caminar por vista significa tener
medios visibles, estar seguro de cada paso que doy. ¿Por qué? Porque tengo ahí abastecida mis necesidades, tengo solucionado mis problemas, ¿sí? Por eso estoy seguro de lo que hago, ¿sí? Pero tener reservas adecuadas para el futuro, ¿sí? Emplear tu astucia, como hace 8 días decíamos, la inteligencia, para asegurarnos contra el porvenir, contra lo que viene, tener riesgos que pudieran venir a nuestra vida, pero ya los tenemos todos desglosados, todos suplidos. Eso no es caminar por fe. El camino de la fe es exactamente lo contrario, hermano. Es confiar día a día, momento a momento en Dios solamente. Es una completa dependencia de Dios, hermano. Es depender completamente de Dios a cada día. Nuestra carne, por el contrario, se turba, duda ante la idea de depender completamente de aquel que no puedes ver, del Dios invisible. Y tratas de buscarle por aquí, por allá, de tratar de solucionar los problemas, de tratar de amortiguar las posibles cosas que vienen a futuro. ¿Por qué? Porque estás pensando en cómo solucionarlo tú y no le has dejado esa tarea a Dios. Sí, la carne, si no puede ver por dónde va a dar el paso, pues es seguro que sufre un colapso. Vienen los nervios, vienen las dudas, pero la fe da el paso hacia adelante en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Se levanta por sobre las circunstancias, sobre los obstáculos, sobre los cómos y confía en el Señor para la provisión a todas sus necesidades. Todo discípulo, hermano, que decide andar por fe, puede estar seguro que su fe va a ser probada. Tarde o temprano, hermano, la fe va a ser probada. ¿Sí? Y qué bueno, porque ahí es donde realmente se ve esa confianza que tienes en Dios, esa fe que tienes en Dios. Tarde o temprano va a venir esa lucha, esa prueba, y a lo mejor te va a llevar hasta los límites de tu paciencia o de tu dolor, ¿sí? O de tus recursos humanos. Y a lo mejor vas a sentir esa tentación de recurrir a otras cosas, de recurrir a lo mejor a un semejante, a un pariente, a buscar auxilio a lo mejor en otras personas que muchas veces ni conocen de Dios. ¿Sí? Pero el discípulo no es así. El discípulo va a aguantar, va a confiar en Dios, a esperar en Él solamente. Porque, amado hermano, qué gloria lleva Dios cuando tú recurres a alguien que no depende de Dios, a alguien que no es Dios. En forma directa o indirecta, cuando tú confías más en el ser humano, a lo mejor para solucionar ese problema, es apartarse de la vida de fe y es deshonrar a Dios, es traicionarle. Es como decir, Dios me ha fallado y debo buscar ayuda entre mis amigos, entre mis familiares. Es dejar la fuente de agua viva y volverse a las cisternas rotas, a esas que en cualquier momento se pueden romper. ¿Sí? Es a lo mejor colocar algo o alguien entre mi fe que tengo hacia Dios, ¿sí? O entre mi alma, robándole a lo mejor a mi alma una rica bendición de parte de Dios y quitándole la gloria a Dios. Tengamos entonces cuidado de hasta dónde tenemos esa fe, esa confianza en Dios. ¿Sí?
La actitud normal de un discípulo, de un hijo de Dios, es desear un crecimiento en la fe. Cuando los discípulos vieron que algo estaba fallando en ellos, le dijeron al Señor: aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Y andaban con Jesús, estaban ahí con Él. Lucas 17. Lucas 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque acababan de recibir una instrucción de cómo perdonarse unos a otros, de cómo no ser tropiezo unos a otros. ¿Sí? Les acababan de explicar. ¿Sí? Y ellos, yo creo que miraban tan duro. A ver, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Bueno, dice, si 7 veces te ofendiera en el día, las mismas 7 que tienes que perdonarle. ¿Sí? Perdónale. Y eso lo veían muy difícil los discípulos, imagínate. Lo veían muy difícil dejar atrás todas esas cosas que pudieran abrir una brecha entre ellos mismos. Por eso le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque todavía somos muy pequeños en esa área. El discípulo ya confiado en Cristo para salvación, ahora esperaba poner bajo el cuidado de Dios, bajo las manos de Dios, pues nuevas áreas de la vida, nuevas áreas de su vida, de ese discípulo. Cuando vienen las luchas, las enfermedades, las tribulaciones, las tragedias pudieran venir a la vida. Cuando enfrenta todo esto, pues llega mejor a conocer a Dios, porque se acerca más a Dios. Porque esas luchas, esas pruebas te llevan a acercarte más, a tener más comunión con Dios, a buscar más estar en íntima comunión con tu Creador, con Dios. ¿Sí? Y es como se llega a conocer de una nueva forma, más cercana a Dios. Y tu fe crece, tu fe se fortalece. Sí. Pero a lo mejor la gran pregunta es: ¿cómo obtener esa fe, hermano? Porque a lo mejor estás pensando: es que yo no tengo esa fe. Yo no confío plenamente en Dios. ¿Cómo puedo obtener esa fe? ¿Cómo puedo llegar a tener esa fe de la cual estamos hablando? Esa fe que tuvo Josué, esa fe que tuvo Abraham, Gedeón y todos los grandes héroes de Dios. ¿Cómo? De una manera muy sencilla, hermano. Romanos 10. Romanos capítulo 10. Le vamos a dar lectura al versículo, desde el 14 le vamos a dar lectura. El 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Fíjate bien, el apóstol Pablo les está hablando a los romanos y dice, bueno, a ver, ¿cómo el evangelio va a alcanzar a toda la gente? ¿Cómo el evangelio va a alcanzar a todos aquellos que a lo mejor no han escuchado de Dios? ¿Por qué? Pues porque no hay quien les predique, no han oído, no han escuchado hablar de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y cómo vas a predicar si no fueres enviado? Dice, ¿sí? Por eso dice, no todos han obedecido al evangelio. Pero el versículo 17 es la clave. Así que la fe es por el oír. ¿Qué voy a oír? ¿Qué voy a oír? ¿Sí? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? El discípulo, aquel que tiene el conocimiento de Dios, aquel que tiene, que es íntimo de Dios, ¿sí? ¿Qué hace? Se satura de la palabra de Dios, busca, escudriña la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para conocer más a Dios, ¿sí? Para estudiarlas, para memorizarlas, para meditar en ellas día y noche. Y son su guía, son su carta de presentación en donde quiera que ande. ¿Por qué? Porque la trae en la mente y en el corazón. Sí, decía un siervo de Dios hace 20 y tantos años que lo conocimos, decía, la Biblia es para traerla, sí, en nuestras manos, pero es para tenerla en la mente y en el corazón, para que en el momento adecuado tú se la puedas compartir a alguien, ¿sí? Y el discípulo está constantemente buscando, escudriñando las promesas de Dios, de qué manera ser útil en las manos de Dios, ¿sí? Y se satura y escucha palabra limpia, palabra pura, escucha la doctrina del Señor, porque hoy en día tristemente escuchas a cada persona que se dice pastor, a cada hombre que se dice pastor, y unas herejías, hermano, de aquellas. Pero el discípulo, el que realmente ha creído en Dios, siempre está buscando palabra limpia, siempre está buscando alimentar su alma con palabra pura, y siempre está buscando ir a la palabra también. Entonces, dos formas, ¿sí?, de alimentarse. Así que la fe es por el oír, escuchar palabra de Dios. Y la otra es leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Son las dos maneras en que va a incrementarse tu fe. Son las dos maneras en que esa fe verdadera va a venir a tu vida, ¿sí? Y en la vida del discípulo, en la vida de fe en la cual caminamos, siempre va a haber lugar para ir creciendo cada día más, para ir progresando, ¿sí? Cuando leemos acerca de lo que ha sido hecho por fe, por grandes hombres de Dios, nos damos cuenta, pues amado hermano, que somos niños pequeños a lo mejor jugando a la orilla del mar y viendo la inmensidad, sí, del mar. A veces así nos pasa cuando vemos lo que Dios ha hecho a través de grandes hombres de Dios, ¿sí? Y decimos, ¿cuándo creceremos en fe como aquellos grandes hombres de Dios? ¿Cuándo tendremos esa comunión tan íntima que ellos tenían? Y ellos decían, sí, Señor, vamos. Hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Sí? Por eso es tan importante este tema. Por eso necesitamos entenderlo. Por eso el versículo 1 de Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, es seguridad de lo que hablamos, de lo que decimos. Es seguridad de cuando haces una promesa de parte de Dios a alguien. Sabes que Dios va a respaldar
tu vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, lo que no estás mirando, ¿sí? No lo veo. No vemos hoy en día que podamos estar un día con Dios, pero por fe lo creemos. Vamos a estar con Dios, porque así nos ha prometido el Señor, ¿sí? Veamos un poquito acerca de las hazañas que Dios hizo a través de muchos hombres. Versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos. Versículo 32 dice así: ¿y qué más digo? Acaba de nombrar a muchos que habían caminado con Dios por fe, y se enfoca más que nada al Antiguo Testamento. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate qué importante entender un poquito este pasaje, ¿verdad? Y vemos hombres y nombres como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefte, David, Samuel, grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios, ¿sí? Pero lo que está diciendo el escritor de los Hebreos dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque obedecieron, ellos no dijeron no lo haremos, obedecieron, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? ¿Qué crees que era lo prometido? Fíjate, en el versículo 40 dice algo bien importante: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice la palabra de Dios que estos hombres que fueron muertos, bueno, dice que sus mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. La resurrección, ¿cuál resurrección? O sea, ¿todos ellos ya resucitaron? ¿Sí o no, hermanos? Unos dicen que sí y otros que no. ¿Ya resucitaron, hermanos, todos ellos? ¿Qué pasaba antes de que Cristo Jesús fuera llevado al cielo? ¿A dónde iban los muertos? Al paraíso, al seno de Abraham. Pero dice que dice 1 Corintios 15, que cuando murió el Señor Jesús, cuando entregó su espíritu a Dios,
dice que las tumbas se abrieron. Y las primicias, ellos son las primicias, hermano. La primera resurrección fue de Cristo. Después dice las primicias. Y a partir de entonces, si tú hoy mueres, ¿vas al paraíso? Si tú hoy mueres, vas a la presencia de Dios, hermano. ¿Sí? Así está escrito. No lo digo yo y por fe lo creo. Sí, porque la palabra de Dios así lo dice. Pero lo importante aquí es, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, ellos ya están con el Señor, pero también ahora tú. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario. Cristo Jesús vino a morir por ti y por todos aquellos que entreguemos nuestra vida a Él, y pagó por nuestros pecados. Cristo Jesús a eso vino. Esa fue la cosa que Dios proveyó mejor para nosotros. Proveyendo, dice Dios, alguna cosa mejor para nosotros. Nosotros ya no tenemos que esperar ahí. Por fe creemos que nos vamos con el Señor. ¿Sí? Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sí? Hoy tenemos también la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, para entender lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos la palabra completa. Ellos no la tenían. Son los medios que Dios proveyó mejores que los que ellos tenían. O sea, tú y yo tenemos más responsabilidad. Tú y yo tenemos ya la palabra completa, la profecía más segura, dice Pedro, a la cual tenemos que estar atentos. Aquí la gran pregunta sería, ¿qué te falta para tener fe, hermano? ¿Tu fe es como alguno de estos hombres de Dios que nos narra la Escritura? ¿Tu fe es como la de los discípulos? ¿Qué te falta para tener esa fe que te salva, esa fe que te lleva a obedecer? La fe es creer, la fe es obediencia, la fe es confianza. Dice, pues yo sí creo. Sí, no te preocupes. En el libro de Santiago también dice que el diablo también cree, pero él tiembla. Entonces, hermano, este es algo bien importante para poder ser discípulo de Dios. Esa fe obediente, esa fe que te lleva a creer y a obedecer la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Sí? Pues démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por haber permitido que escuchemos tu palabra, Señor, que escudriñemos tu palabra, que la analicemos, Señor. Ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creer conforme a tu voluntad, Señor. No a lo mejor como nos imaginamos nosotros, Señor, sino conforme a tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a escucharla y estar atento a lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.